hay operativos militares que se recordarán por siempre. Algunos, como el Caballo de Troya, quizás solo existieron en la imaginación. Otros, como el desembarco de Normandía, cambiaron la vida de millones. Unos más, como el rescate de Entebbe, marcaron una época. Solo hay uno en el que un puñado de héroes, sin usar nada más que la inteligencia, rescató a 15 secuestrados que llevaban años muriendo en la selva. Esto es Vuelo al Infierno, un podcast de Juan Carlos Aguiar. 15 años del jaque a las FARC. Capítulo 2. En 1999, con Andrés Pastrana como presidente, los ataques de las FARC a poblaciones colombianas no disminuyeron. Colombia no entendía por qué la guerrilla seguía con el terrorismo, mientras negociaba con el equipo liderado por Víctor G. Ricardo. Uno de los inconvenientes que existía cuando yo estaba de alto comisionado para la paz es que ellos se sentían muy fuertes. Las gentes pensaban en ese momento que las FARC incluso estaban muy cerca de tomarse el poder. ¿Cómo van todos? ¿Bien? ¿Estoy contento? ¿Mucho trabajo hoy? El gobierno de Pastrana decretó, en enero de 1999, una zona de distensión, un área desmilitarizada del tamaño de Suiza, para dialogar con la guerrilla. Pero los secuestros seguían casi a diario. Entonces, iniciar ese proceso de paz, pues indudablemente se volvía una prioridad desde el punto de vista del Estado para poder, entre otras cosas, lograr la liberación de las personas que estaban sin libertad. A los militares y policías secuestrados se sumaban algunos políticos que las FARC tenían en su poder. Yo creo que ahí había cierta miopía en sus acciones, porque los secuestros ni siquiera eran de gente sobresaliente de la economía o de los gremios. Los secuestros que se empezaron a hacer era del pequeño comerciante de los pueblos en conflicto, del dueño de tienda. Y por supuesto eso sí hacía una acción que repercutía directamente en la comunidad. Y aunque el gobierno intentaba liberar a los secuestrados, el cabo de la policía John Fran Pinchao, que llevaba más de un año en la selva, privado de su libertad, sentía que a ellos los habían olvidado. Por policías y militares, pues nadie daba un peso, escasamente nuestras madres, y algunos de los padres eran los que clamaban por nuestra libertad. Muy pronto la guerrilla descubrió que esos soldados y policías no lograban mover a la opinión pública. Y se da cuenta que ni los políticos, ni la sociedad, ni el Estado, nadie está en función de conseguir nuestra libertad, pues la guerrilla opta por secuestrar políticos. Contra guerrilla, vamos a proceder a hacer el retén de acuerdo a la disposición del comando operativo. Los 42.000 kilómetros cuadrados desmilitarizados, sin leyes que cumplir más que las de la jungla, dieron a las FARC una tranquilidad que nunca habían tenido. Allí tuvieron a cientos de secuestrados en condiciones infrahumanas. Tenemos información que Y la guerrilla pues utilizó este espacio para construir campos de concentración al estilo nazi. Eran barracas de madera que las forraban en alambre de púas en su interior, en sus techos y paredes, y alrededor hacían un doble enmallado y corral con alambre de púas y mallas para evitar que alguno de los secuestrados pudiese volarse. La FAREP considera este primer encuentro vital e histórico y de gran trascendencia para todos los colombianos. Algunas negociaciones dieron frutos. Política del conflicto social y armado. En junio de 2001, las FARC liberaron 359 uniformados de menor rango No ha sido posible para que el gobierno excarcelara a guerrilleros presos, como lo cuenta el entonces congresista Luis Eladio Pérez. Y el gobierno nacional solamente liberó como a 10 u 11 guerrilleros de las cárceles, más por criterios humanitarios en relación a temas de salud que por otra consideración. Los guerrilleros se sintieron engañados y cumplieron una amenaza: secuestrar a más políticos de reconocimiento nacional.
La guerrilla de las FARC se enfureció con la actitud de Pastrana y automáticamente hicieron comentarios de que ahora sí iban a empezar a secuestrarle personas para que les doliera. Y empezamos a caer los políticos. Yo fui el primero de esa sentencia para que el establecimiento se timbrara, se doliera de lo que podía empezarles a suceder. A Luis Eladio Pérez, quien era senador, lo citaron en junio de 2001 en una zona alejada del suroccidente del país con la excusa de regresarle una camioneta que le habían robado. Yo caí ingenuamente en la trampa y resulta que me estaban esperando, no sé, eran como 40 o 50 guerrilleros y automáticamente me secuestraron sobre pretexto de que los comandantes de la guerrilla en ese entonces querían enviar conmigo un mensaje al gobierno nacional. A los pocos momentos entendí que se trataba de algo mucho más grave porque en ese entonces la guerrilla estaba negociando con el gobierno del entonces presidente Pastrana en el Caguán. Aunque los subversivos exigían una ley para canjear secuestrados por guerrilleros presos, para muchos eso era imposible. Así lo entendió Luis Eladio Pérez cuando ya cumplía meses en cautiverio. Porque yo era senador en ese entonces y sabía que el Congreso de la República jamás iba a expedir una ley por medio de la cual se legalizase la práctica del secuestro, de manera que si esas eran las condiciones que estaban poniendo las FARC para mi liberación, pues comprendía que iba a ser muy difícil o imposible salir con vida. La lista de políticos secuestrados crecía. Fernando Araujo, Óscar Tulio Lizcano, Consuelo González, Gloria Polanco, Orlando Beltrán, Alan Jara, eran solo algunos de ellos. La guerrilla los llamaba canjeables, algo que para Víctor G. Ricardo era una gran mentira. Secuestrado, cualquiera que sea el objetivo, es lo mismo. Es privar de la libertad a una persona que merece la libertad y que la Constitución y la ley le otorgan los derechos. El 20 de febrero de 2002, guerrilleros de las FARC sorprendieron con su osadía. Las FARC secuestraron un avión de aire. En pleno vuelo, secuestraron un avión. 4 aeropiratas de la columna Teófilo Borrero Lo aterrizaron en una carretera lejana el congresista Jorge y se llevaron al senador Jorge Eduardo Hechem. Esa misma noche, el presidente Pastrana cambió su discurso. Por eso hoy son ustedes los que tendrán que responder ante Colombia y ante el mundo por su arrogancia y su mentira. Por esto he tomado la determinación de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Terminaba un experimento que comenzó con el respaldo y la ilusión de millones, hasta que se convirtió en una gran frustración. He decidido poner fin a la zona de extensión a partir de la medianoche de hoy y he dado todas las órdenes del caso a nuestras fuerzas militares para que retornen a dicha zona teniendo especial cuidado en la protección de la población civil. Terminaron las negociaciones, pero no la violencia de las FARC. 3 días después, el 23 de febrero de 2002, la candidata presidencial Ingrid Betancourt fue secuestrada cuando iba hacia San Vicente del Caguán, epicentro de los frustrados diálogos. Fue atrapada en un retén ilegal. Un guerrillero en ese mismo momento pisa una mina quiebrapatas y se le vuela la pierna. Entonces era casi que el secuestro pasó de segundas porque la violencia de este hombre gritando con la pierna que se le vuela y que aterriza como del otro lado de la carretera y la sangre y los pedazos de carne que nos caen a todos encima de la cara, como que fue tan violento todo eso que fue después que yo comprendí que el tema del secuestro era muy grave. Días atrás, la propia Ingrid Betancourt, en medio de las negociaciones entre gobierno y FARC, cuestionó cara a cara a los más peligrosos jefes guerrilleros. ¿Cómo podemos nosotros los colombianos decir, bueno, le vamos a apostar a este proceso, vamos a creer en este proceso, cuando aquí en la mesa de negociación se dice que no van a haber más pescas milagrosas y al día siguiente hay pescas milagrosas? El secuestro de Ingrid, quien además era ciudadana francesa, dominó los titulares. Noticias 1, conocido noticiero de la televisión colombiana, así lo registraba.
Atención y buenas noches, tenemos una preocupante información de última hora. La candidata presidencial Ingrid Betancourt desapareció entre los municipios de Montañitas y Paujil en el Caquetá. Mientras los diálogos de paz llegaban al final en medio de secuestros que escandalizaban al mundo, las víctimas comenzaban una pesadilla que se extendería por años en la selva. Cuando yo caigo en esa trampa, porque en realidad es una trampa, yo pienso, bueno, hace 10 días yo estuve con los comandantes de la guerrilla. Es imposible que estos tipos me vayan a mantener acá. Es decir, para mí era como que era imposible. Junto a Ingrid Betancourt fue secuestrada Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial. En medio de largas y extenuantes caminatas, a las dos mujeres las internaron en la selva del oriente del país. Una realidad que podría doblegar a los más fuertes. Era un infierno físicamente porque vivíamos con hambre, estábamos maltratados, estábamos bajo la mira de los fusiles, siempre con miedo, siempre con el riesgo de la muerte, con la angustia de la muerte. Mientras los militares y policías estaban en esa especie de campos de concentración en el oriente del país, a Luis Eladio Pérez lo tuvieron largo tiempo muy cerca de Ecuador hasta que finalmente lo movieron. Y me subieron al Caguán, en donde un día cualquiera, un amanecer cualquiera me encontré o me unieron en ese momento a Ingrid Betancourt y a Clara Rojas, que estaban ya, ellas llevaban cerca de un año en esa zona también secuestradas. Fue como volver a vivir en medio del cautiverio. Durante año y medio estuvo solo y sin que nadie le dirigiera una sola palabra. Fue un encuentro emotivo, particularmente con Ingrid, a quien conocía. Éramos compañeros en el Congreso en ese momento y por supuesto que era motivo, sin duda, empezar a intercambiar experiencias, lo doloroso, las expectativas, cómo veíamos nosotros el futuro. Antes de llegar a su fin, el gobierno de Andrés Pastrana recibió de las FARC otros 2 golpes muy contundentes. Somos unidad explosiva del batallón primera de infancia. Por favor, damas y caballeros. El 11 de abril de 2002, edificios para así mismo desactivar las ropas. En un operativo casi suicida, guerrilleros secuestraron en el centro de Cali, en el edificio de la Asamblea Departamental, a 12 diputados. Para los diputados hay un vehículo especial. 10 días más tarde, el 21 de abril, secuestraron al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y al exministro de Defensa, Gilberto Echeverry, mientras participaban en una gigantesca marcha por la paz. Quisiéramos buscar alternativas distintas a tener que asesinarnos entre nosotros para defender supuestamente los derechos humanos. Horas antes, el gobernador había grabado un emotivo mensaje. Otra oportunidad para la paz de Colombia que se escapaba. Para el cabo Pinchao, que sufría en carne propia el yugo del secuestro, los colombianos se habían acostumbrado a la crueldad y al horror. Aquí ya es normal que haya masacres, ahí es normal que quemen la gente viva, es normal que quemen policías vivos, es normal que desplacen gente, que violen gente, que mutilen gente con unas piedra-patas, que extorsionen. Entonces ya se volvió parte del paisaje. Impone la banda presidencial al doctor Álvaro Uribe Vélez. En mayo de 2002, por inmensa mayoría, Álvaro Uribe ganó la presidencia prometiendo mano dura contra las FARC y el terrorismo. Colombia necesita un gobierno de mano firme contra la corrupción, la politiquería, de mano firme contra la violencia. Atrás quedaron las expectativas y las ilusiones de los colombianos que votaron en favor de la paz. El cambio de gobierno presagiaba una nueva etapa de la guerra. El presidente Álvaro Uribe, como escucharemos en el siguiente capítulo, ordenó rescatar a los secuestrados antes que volver a las épocas en que se despejaban territorios
o se hacían concesiones a los terroristas. Escapar se convirtió en la única posibilidad de volver a vivir en libertad.